La muñeca maldita. Mi abuela me había regalado una muñeca el día de mi cumpleaños, era hermosa con sus cabellos dorados y rizados, pero no sabía cómo era por dentro. Esa misma noche decidí dormirme con mi hermosa muñeca, así que la cobijé con una manta rosa y en la cama la puse junto a mí debajo de mi brazo. De pronto todo era silencio. De repente sentí que no estaba sola, tuve miedo porque esa no era una noche normal, pues todas las noches dormía tan en paz y sola. No sabía si era mi imaginación o la hermosa muñeca, así que me di cuenta que era la muñeca porque desde que me dio la muñeca tuve tanto miedo, así que solo me quedaban dos opciones: aventar a la muñeca contra la pared, pero si lo hacía la muñeca podría cobrar venganza, o dejarla en mis brazos para que creyera que la quiero, pero si lo hacía aprovecharía para matarme, así que lo que hice fue aventar la muñeca contra la pared y corrí hacia la puerta, pero cuando toqué la manija y la jalé, no se abría, así que fui a prender la luz y resulta que el foco estaba fundido. Entonces agarré a la muñeca y la aventé por la ventana y cayó como a la siguiente cuadra, así que todo quedó en paz y entonces me dormí para olvidar todo. A la mañana siguiente me desperté y me dolía tanto a un lado del corazón, y entonces vi que tenía una herida abierta con un cuchillo y a un lado de mí estaba esa muñeca desgraciada, así que no me quedó más opción que tirar la muñeca a la basura y así lo hice. Después abrí mi libreta y salió una nota que decía volveré, y en ese momento un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Solo sé algo, que estoy segura de que esa muñeca volverá. Así que si tienes muñecas, cuídate, porque es tu turno. Sigue jugando. Si esta historia ya la había contado, pero como dice mi amigo Darkar. ¡Huevos! Bien, comencemos. Tenía frío, los pies no le respondían, las manos las movía con mucha dificultad intentando abrir la puerta. Las sombras se acercaban y con ellas la temperatura bajaba. Ingrid forzó la puerta hasta que después de unos segundos esta se abrió. Al intentar dar un paso, Ingrid se dio cuenta que estaba paralizada, no se podía mover. Delante de ella había un camino que llevaba a su salvación, pero ya era demasiado tarde. Las sombras la rodearon, arañaban su piel con unas garras invisibles y afiladas. Fuertes zumbidos se convertían en una palabra al llegar a oídos de Ingrid. No caminaba pero se movía, la puerta se alejaba, intentaba retroceder, pero solo consiguió caer al suelo. Las sombras la estaban engullendo. Ya no tenía fuerza. Solo podía chillar aún sabiendo que nadie la oía y de que con su miedo alimentaba a aquellos seres inmundos. Cerró los ojos, deseó con fuerza no estar allí, deseó no haber jugado con lo que no conocía, deseó que todos y cada uno de aquellos seres desaparecieran y por último deseó que todos sus amigos volvieran a vivir y así poder verlos aunque fuese solo una vez más. Los zumbidos cesaron, ya no tenía frío y al abrir los ojos vio a sus amigos, sus deseos se habían cumplido. Todos estaban preocupados, tenían el rostro desencajado y la mayoría de ellos la intentaban levantar del suelo. Aún era de día, las cortinas que antes no dejaban pasar la luz estaban recogidas, el tablero de Ouija estaba sobre la mesa con un vaso en el centro. Ingrid aún no comprendía qué había sucedido, según sus amigos, se había desmayado al tocar el vaso, pero ella solo recordaba haber llegado a la cabaña para pasar el fin de semana y después haber jugado a un juego que había causado la muerte de sus amigos y casi la suya. Al caer la noche todos se fueron a dormir. Ingrid, la última en subir al segundo piso por el miedo que le causaba cerrar los ojos y volver a estar atrapada por aquellos seres, sintió que algo la miraba, que algo la rodeaba. La luz del segundo piso estaba encendida, así que después de tranquilizarse y mentalizarse que solo había sido una absurda sensación, apagó la luz y dejando la puerta entornada de su habitación, se acostó en la cama con la intención de dormir. No conseguía conciliar el sueño ya que cualquier sonido la asustaba, al girarse se asustó de su propia imagen reflejada en un espejo. Al cerrar los ojos, por fin consiguió dormirse. Las sombras volvieron, la atrapaban, el frío volvió a invadir su cuerpo, un escalofrío, un grito y de un salto se despertó. Ya volvía a estar despierta nuevamente. Un escalofrío invadió su cuerpo al oír un ruido. Al mirar hacia la puerta vio que la puerta de la habitación estaba abierta de par en par y que la luz del pasillo estaba encendida. Ingrid se levantó todo y sentir que su instinto le decía que no. Al presionar el interruptor la bombilla estalló. Ingrid sintió la necesidad de bajar al piso de abajo a ver si alguien había ido a ver la tele y había dejado la luz encendida. Bajó las escaleras con cuidado. Los escalones crujían a su paso, cosa que la asustaba y hacía que su corazón latiera más rápido de lo habitual. Aunque tenía frío, estaba sudando.
Cuando llegó al último escalón no pudo aguantar la tentación de volver a su habitación, pero un extraño impulso de valentía lo impidió. Una vez abajo, Ingrid decidió ir al comedor por si había alguien. Para llegar a la estancia, tenía que cruzar un largo pasillo, cosa que hizo temblar todo su esqueleto. Tenía la camiseta empapada de sudor y eso la incomodaba. Al llegar al comedor pudo ver que no había nadie más que ella despierta. Al girar para volver a su habitación vio un pequeño haz de luz que provenía de la cocina. Al llegar a la pequeña estancia donde aún quedaban los restos de la cena, vio una linterna encendida sobre una pequeña mesa redonda. Ingrid cogió la linterna y al oír un ruido, su corazón se disparó y corrió hasta llegar nuevamente al comedor donde había más luz. Al llegar al comedor vio a todos sus amigos sentados alrededor del tablero de Ouija. Cada uno de sus amigos tenía el dedo índice sobre un vaso que no hacía movimiento alguno. ¿Qué hacéis a estas horas levantados?, preguntó Ingrid. No hubo respuesta alguna, solo un frío silencio. Ingrid se acercó a ellos y les pidió que no bromearan, pero ninguno de ellos se inmutó. A punto de llorar, se acercó lo suficiente para ver cómo el vaso se empezaba a mover, señalando poco a poco un conjunto de letras. Al cabo de un rato la palabra que formaban las letras era juguemos. Sus amigos dejaron de mirar el tablero de Ouija para mirar a Ingrid con los rostros desencajados y con unas miradas que le congelaron la sangre. Ingrid retrocedió unos pasos instintivamente y entonces vio cómo sus amigos se abalanzaron sobre ella. Al chillar y cerrar los ojos sintió una extraña tranquilidad hasta sentir de nuevo unos extraños zumbidos. Los zumbidos cobraron significado y el frío y el miedo volvieron a invadir el cuerpo de Ingrid. Sus amigos se habían convertido en las sombras y lo último que pudo sentir fue cómo esos seres le atravesaban con sus garras la piel, matándola poco a poco, y esperando que eso no podía fuera más que una pesadilla, se desmayó por el dolor. Las familias estaban muy preocupadas porque llevaban sin ver a sus hijos más de una semana. Al llamar la policía, estos acudieron a la dirección de la cabaña enseguida. Uno de los policías al tocar la puerta vio que estaba abierta. Al entrar vio que todo estaba ordenado, teniendo en cuenta que era una cabaña de unos adolescentes. Al cruzar un pasillo y llegar a una gran estancia, un escalofrío inundó su cuerpo. Había una chica con la piel hecha jirones y un conjunto de chicos sentados alrededor de un tipo de tablero. Cada chico tenía las manos llenas de sangre y con uno de los dedos, el único que no estaba lleno de sangre, tocaban un vaso que se encontraba encima de un pequeño papel. El policía abrió el papel doblado y únicamente habían dos palabras escritas: Game Over. Y la última historia de la noche huele de noche. ¿Crees la mitad de las historias, de este tipo, que te han contado a lo largo de los años? Dudo que hayan sido pocas. ¿Crees? Si algo he aprendido es que no nos basta con solo creer. Este sentimiento es el que me ha motivado a reunir a un grupo selecto de amigos y familiares con la intención de buscar lugares rodeados de leyendas y pasar 1 o 2 noches en estos con la intención de tener pruebas de estos eventos. Esto nos obliga a retomar mi pregunta. Te puedo decir que yo no creo, yo he visto. Lo que quiero contarles es completamente real. Esto nos sucedió a unos primos, mi hermano y a mí. Durante las vacaciones de verano hace varios años, nos ofrecieron pasar unas noches en una pequeña casa en una comunidad rural. Todos nos encontrábamos emocionados ya que, según la leyenda, una joven se suicidó en la habitación donde pasaríamos la noche y colocaron nuestras bolsas de dormir alineadas justo bajo la viga de la cual esta joven 15 años atrás colocó una soga, rodeó su cuello y se dispuso a olvidar todo y deslindarse a este mundo, pero ¿realmente lo logró? Al llegar al lugar todos estaban más emocionados que antes, a excepción de mi hermano. Solo yo lo noté. Le pregunté cuál era su motivo, me respondió que esperaba otra cosa. La energía en el lugar no era como la de otros donde habíamos estado. Yo no lo había notado, pero era verdad, no era ni siquiera parecido a los lugares de donde habíamos salido llorando a la mitad de la noche. Uno a uno mis primos se percataron de esto y perdieron gran parte del entusiasmo, hasta que anocheció. Durante el día no te sentías muy cómodo dentro de la casa, era una sensación de desesperación inexplicable, en especial si te encontrabas solo. Creíamos que era normal en un lugar desconocido, pero durante la noche la casa era el único lugar donde te podías sentir seguro. El exterior te brindaba la sensación de ser observado todo el tiempo. De nuevo todos estábamos tanto o más emocionados que cuando recibimos la invitación. Decidimos salir a los alrededores con la condición de no separarnos. Esta vez fue aún peor. Cuando salí solo,
Sentí que varias personas me observaban, pero salir en grupo representaba que por cada uno de nosotros se ocultaran en la oscuridad al menos 3 de ellos, eso nos daba la sensación de una multitud clavando sus miradas en nuestros cuellos. Todos coincidimos en esta sensación. Tuvimos que regresar a la casa a causa de una jauría de perros que merodeaban el lugar, los dueños ya nos lo habían advertido, las jaurías se habían formado 2 meses después de la trágica muerte. Otra cosa que cambió fue la imposibilidad de mantener el ganado dentro de la propiedad. Además del peligro que representaban los perros, el ganado amanecía muerto inexplicablemente. Una caballeriza se desplomó 2 veces matando al menos 8 animales. Después de varios eventos de este tipo el lugar fue abandonado. Estando todos dentro escuchamos como los perros intentaban entrar, era imposible pero todos más nerviosos que nunca nos percatamos de que por la ventana comenzó a inundar la habitación un helado viento acompañado del olor de un arbusto, que se encontraba justo frente a la ventana, conocido por todos nosotros como huele de noche por esa peculiar característica. No queríamos dormir pero habíamos olvidado las grabadoras de cintas que decidimos llevar, era la primera vez que grabaríamos ruido blanco con la intención de captar algo, teníamos planeado grabar cada noche y no escuchar las cintas sino hasta que estuviéramos de nuevo en la casa de campo de una tía quien había sido el contacto gracias a quien estábamos en ese lugar. Nos tiramos al suelo dentro de las bolsas de dormir mirando a la vida hasta que mi hermano preguntó cómo nos imaginábamos a la joven, cada uno dio una característica y cada vez nos sorprendía más el hecho de que todos nos la imaginábamos de la misma manera aún antes de que se hiciera esa pregunta. De pronto todos nos sentíamos cansados además de que a un mismo tiempo todos aseguramos sentir un cosquilleo en las piernas, según un curandero que todos conocíamos, esto era señal de una presencia capaz de captar nuestra energía, o sea que sabía que estábamos ahí. Todos coincidimos que era una chica de aproximadamente 17 años, vestida con un vestido blanco, acompañada de una mujer mayor vestida de negro. La joven caminaba descalza y la anciana pedía unos zapatos para su hija, todos interpretábamos los zapatos como ayuda espiritual. El olor de El huele de noche de pronto se volvió insoportable, todos estábamos mareados y a punto de vomitar con un fuerte dolor de cabeza, nadie pudo dormir, todos estábamos paranoicos, en especial el más pequeño de mis primos quien tuvo que salir varias ocasiones acompañado de todos a vomitar, así que en cuanto amaneció y no percibimos ese hermoso y a la vez asqueroso olor salimos camino a la casa de mi tía que estaba cerca. Una vez en la casa mi tía nos dijo que ya no volveríamos inexplicablemente, mi primo estaba como nuevo, lo que pudimos ver durante las 18 horas que estuvimos en ese lugar. Esa noche cuando estábamos en la terraza mis primas nos pidieron que les contáramos lo que había pasado en ese lugar, apenas les dijimos cómo se sentía salir de noche, como si te observaran, una de ellas dijo nos están mirando, lo tomamos a manera de broma pero nuestras risas se cortaron de pronto al percibir ese maldito olor a huele de noche, planta que no se podía encontrar dentro de la propiedad de la familia. Las hicimos entrar a la casa y llamamos al resto de los primos que habíamos estado en la expedición de la noche anterior, pedimos perdón si de alguna manera habíamos molestado a alguien y elevamos una oración como símbolo de disculpas y regresamos a la casa para intentar dormir, cosa que a todos nos fue muy difícil. Bien, me despido pero antes. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. 8000. ¿Qué? ¿8000? El poder de pelea de Kakaroto. 8000. Debe ser un error. Eso no tiene ningún sentido, mierda.